Bueno, buenas noches a todos los amigos que se han conectado a este link de Meet. Les damos la bienvenida a esta conferencia, nuevo encuentro del Instituto Castellani, que cuenta hoy con la presencia de la doctora Liliana Pinchiroli, que enseguida vamos a presentar para que comience su conferencia. Y nosotros abriendo desde el instituto, como institución que desde hace muchos años venimos difundiendo el pensamiento de Castellani por medio de congresos, conferencias, encuentros y publicaciones. Gracias a Dios, este año nos va a encontrar estamos esperando ya desde la imprenta la salida del San Agustín y nosotros, una reedición, el libro ya estaba agotado, y esperamos antes de fin de año poder también contar con un segundo título que no tenemos todavía del todo definido, pero tenemos realmente una lista de libros muy interesantes para ir poniendo en valor un autor tan valioso como nuestro querido padre Leonardo Castellani. Así que bueno, un par de cuestiones nomás antes de comenzar. Primero que nada, les agradecemos su presencia, les agradecemos su apoyo, agradecemos a todos los suscriptores del canal de YouTube y a los que no lo hayan hecho aún, les agradecemos que lo hagan para que también podamos ser multiplicadores de todas las cosas que se publican en el canal. Que si bien no son muchas, constan de las conferencias, que ya con esta sería la 8ª conferencia del Congreso Castellani 2020-2021. También tratamos de reponer o de incluir en nuestro canal algunas otras conferencias, como del padre Olivera Rabás, como de Juan Manuel de Prada y otros. Así que esa suscripción es muy agradecida. Y por otro lado, como estamos en un canal un tanto difícil de manejar como es Meet, vamos a pedirles a todos que en cuanto empiece a hablar la doctora Pinchiroli, se muteen, anulen el micrófono por lo menos durante la conferencia y la cámara para no congestionar el canal con transmisión de datos y que podamos escucharla bien y recibirla todos desde el lugar que la estemos escuchando de la mejor manera posible. Al final de la conferencia, si levantan la mano, vamos a ir dando la palabra para que podamos hacer alguna intervención, aporte o pregunta, que va a ser, por supuesto, muy enriquecedor. Así que bueno, adelante Martín, por favor presentala a Liliana. Bueno, muchas gracias, Néstor. Brevemente, una presentación de la conferencista de hoy, Liliana Pinchiroli, nacido en Buenos Aires, vivió y cursó sus primeros años de escolaridad en la localidad de Adrogué. Posteriormente se radicó en Mendoza, en San Rafael concretamente, donde reside actualmente, casada, madre de 7 hijos, lo cual no es un dato menor porque todo su trabajo intelectual y académico se hace mucho más meritorio teniendo 7 hijos a cargo, ¿no es cierto? En 1994 se graduó como licenciada en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con la tesina Aproximación al pensamiento poético de Leonardo Castellani, publicada ese mismo año en el número 36 de la revista del Instituto de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas. En 1996 se graduó en la misma facultad como profesora de letras y en mayo del 2017 obtuvo el grado académico de doctora en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con la tesis, Busco una isla de Jauja, sé lo que busco y quiero, Jauja como clave de lectura en la obra de Leonardo Castellani. Su tesis fue aprobada con calificación de sobresaliente con mención de honor. Esa tesis se convirtió en un libro, que se alcanza a ver bien, publicado a fines del 2019. Desde 1993 se desempeña como profesora de lengua, literatura y lenguas clásicas en instituciones
de nivel secundario y superior, ha dictado numerosas conferencias y publicado numerosos artículos sobre distintos temas literarios. Es autora también de 2 prólogos sobre obras de Castellani, el prólogo al libro Los papeles de Leonardo Castellani, que es una compilación de a su vez, los prólogos que el padre Castellani había realizado a terceros, y de reciente aparición, el libro Homilías Inéditas, que apareció este año, cuyo prólogo también estuvo a cargo de Liliana. Con esta brevísima presentación, entonces le damos la palabra a Liliana, dejándola a ella, que es la clave que nos ilumine con la obra, en la obra del padre Castellani. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Y aunque seamos pocos, vamos a hacerlo lo que hizo Petit de Murat, según aparece en su hermoso libro El amanecer de los niños, que fueron conferencias. Dice, aunque sean pocos, vamos a empezar porque después las paredes hablan. Así que más o menos lo mismo, ¿no? Después se multiplica. Y la idea es compartir algo de lo que fue el trabajo de investigación acerca de una obra que considero central en el conjunto de la producción de Castellani, pero no solamente una obra, es decir, un texto en particular, sino una imagen, una idea que, vamos a decir, que atraviesa el conjunto de su obra. Hasta ahora, ustedes han ido escuchando conferencias en este ciclo en los que se ha expuesto la figura de Castellani, su pensamiento, abarcando aspectos generales y realmente muy completos de la cultura, del campo de la cultura, desde la teología, desde la filosofía, desde la psicología. Han expuesto acerca de su pensamiento que ilumina nuestra vida cultural. Todo lo que él ha escrito sobre estos temas tan diversos tienen una característica común, y es que su modo de exponer no es el que tiene propiamente el discurso académico, esa sobriedad o despojamiento, podemos decir, propio del discurso científico, lo que no significa que le quite seriedad científica. Lo que justamente hace es darle un estilo muy particular, muy atractivo, y por eso nosotros podemos leer cualquiera de sus obras, de los temas más diversos, aunque no seamos especialistas o conocedores de ese tema, y encontramos siempre que es atrapante, es atrayente. Y es porque tenemos que aclarar que Castellani es poeta, es escritor, no solamente investigador, psicólogo, teólogo, filósofo, sino detrás de todo esto está su condición de poeta. En uno de los libros más autorreferenciales, autobiográficos que él ha escrito, que es La muerte de Martín Fierro, pone en boca del personaje, que en realidad es un alter ego de Castellani, una definición de qué es. Y dice así: yo fui religioso monje, o monja, vaya a saber. Y digo así porque ayer fui poeta y periodista, y siempre tiene un artista algo mucho de mujer. Y acá se define entonces como poeta y periodista. Poeta significa autor literario, no necesariamente como a veces se considera de manera vulgar que poeta es el que escribe poesías. Poeta es el autor literario, un sinónimo a lo que hoy diríamos un escritor. Lo que pasa es que poeta es un término más abarcador porque incluye no solamente la literatura escrita, sino también la oral. Entonces, cuando decimos que Castellani es poeta, queremos decir que es autor de obras de arte literarias. Poeta y periodista, porque también él su obra la expuso, su pensamiento lo expuso en textos periodísticos, no del periodismo de la noticia cotidiana, sino el periodismo que llamamos de opinión, el periodismo que es el análisis de los sucesos contemporáneos y que él exponía en ensayos literarios que fue publicando en obras de publicación periódica a lo largo de su vida y que nosotros conocemos como compilaciones en distintos libros
por ejemplo, las canciones de Milites, Decíamos Ayer, Las Ideas de mi tío el cura, y otras, que son compilaciones de artículos que fueron apareciendo en distintos soportes, ¿no? Distintos formatos periodísticos, diarios, revistas, etc. Ese cariz de periodístico, ese tono, hace que su obra en general tenga una nota muy dialogal. Cuando uno lee a Castellani, aún en aquellos temas en que su pensamiento puede ser más denso, más profundo, más técnico, uno parece que estuviese oyéndolo hablar, justamente porque el artículo periodístico ha sido escrito para la inmediata lectura y establece un diálogo contemporáneo entre el autor y el receptor. Otro género en el que él también tiene una cantidad de artículos y que después fueron compilados son lo que llamamos las homilías, es decir, las explicaciones de la Sagrada Escritura o de los evangelios de los domingos, que él en alguna oportunidad predicó justamente desde el púlpito, pero en otras oportunidades tuvo que escribirlos cuando estuvo suspendido. Tuvo que escribirlos y publicarlos también en publicaciones periódicas, como el caso de los comentarios que hizo a los evangelios y publica en el Tribuno de San Juan, que su compañero de secundaria Grafiña le publica, y que después esa compilación dio lugar a un excelente libro que es el Evangelio de Jesucristo. También Domingueras Prédicas, 1, 2, y la obra que acaba de salir, que mencionaban hace un momento, Homilías Inéditas, son otro tanto, digamos, la recopilación de algunas homilías que fueron pronunciadas directamente, como decimos, en el púlpito, pero otras que fueron escritas y divulgadas a través de la prensa. Esta característica de poeta hace que en toda su obra, en su conjunto, haya una unidad de intención, porque aunque los temas sean tan diversos, repetimos, temas teológicos, exegéticos, filosóficos, psicológicos, que tienen que ver con su formación. Sabemos que él era teólogo, que tuvo, por supuesto, su formación en estos campos, su pequeño doctorado en la Sorbona en teología, petit doctorado. Es decir, él tiene esa formación académica, pero lo que le da unidad e integración a todo es su carácter de poeta. Y entonces, cada vez que expone alguno de estos temas, por sesudo, denso, técnico que sea, siempre aparece, aflora su carácter de escritor, de poeta. Y entonces tiene un estilo muy particular, que ya en algún momento habrá que trabajar o conversar sobre el estilo, ahora no hay tanto lugar para eso. Pero se da el fenómeno de que el conjunto de su obra puede considerarse un conjunto de obras literarias que tienen una unidad de intención. Porque los autores literarios a lo largo de su vida, cada obra que suman a su producción va siendo como un agregar a algo, a una idea central, que es una idea, un pensamiento que les preocupa y que tiene, decimos, una centralidad, y las obras van siempre creándose en torno a una preocupación. Y en el caso de Castellani, la preocupación que podemos detectar es la preocupación por las postrimerías. Castellani, cuando comenta las parábolas de Cristo en un precioso libro que se llama Las 12 parábolas cimarronas, tiene al final un posfacio donde habla acerca del arte de las parábolas, y él, al exponer acerca de cómo era el arte de las parábolas en Jesucristo en tanto poeta, también hace una referencia y una teorización sobre el arte en general. Y señala allí, la obra de arte es la encarnación de una idea, y mayor por tanto en cuanto mayor lo ha encarnado, pues es menester que se encarne de veras, que alcance perfecto su cuerpo visible, y cuanto más alta es la idea, más difícil se vuelve eso. La idea que nosotros podemos detectar que está encarnada entonces en la obra de Castellani como un primer punto de esta exposición es la preocupación por las postrimerías. Esto,
¿qué entendemos, digamos, por postrimerías? Bueno, ahora vamos a ir andando este camino, pero particularmente esa preocupación podemos decir que él la ha reflejado en una imagen poética que tiene valor de metáfora, de símbolo, pero también de alegoría, que es la idea de jauja. Los textos de un autor no son piezas aisladas, sino que conforman un cuerpo orgánico. Y por tanto, la interpretación del significado de uno de los textos reclama su inserción en un campo mayor, en el conjunto de toda la obra. Y la lectura de la obra de Castellani, entonces, nos permite detectar una unidad de intención que la atraviesa en su heterogéneo conjunto y le proporciona organicidad. Esa unidad de intención reside en la preocupación constante por ahondar en el problema de los novísimos, y esto le otorga a su obra un tono apocalíptico. El problema de las postrimerías le interesa ya en el plano personal como en el plano universal, y constituye una especie de idea fija, de leitmotiv, que aparece, reaparece, para convertir toda la producción en diversas modulaciones de un mismo tema, siempre nuevo, siempre viejo. Con relación a las postrimerías, de entre los hechos que constituyen el depósito a la revelación se destaca en Castellani, por su carácter recurrente, la parusía o segunda venida de Cristo en el fin de los tiempos y el acceso al reino de los cielos. El primer tema, el de la parusía o de los tiempos preparusíacos, es decir, previos a esta segunda venida, ha sido estudiado y comentado por Castellani en diversas obras, como el Apocalipsis de San Juan, que es un comentario al libro del Apocalipsis, en Cristo vuelve o no vuelve, que es una serie de artículos diversos, pero nucleados por esta idea de que Cristo ha anunciado esa segunda venida. La iglesia patrística y la parusía. Y aparece también numerosas veces en sus ensayos, poesía y textos varios. También ha producido en torno a esta idea una llamada trilogía ya literaria propiamente, digamos, de imaginación, que son las novelas de anticipación, los papeles de Benjamín Benavides, Su Majestad Dulcinea y Juan 23-24. Según Castellani, es imprescindible que el hombre contemporáneo medite en este misterio, y lo que voy a leer ahora lo afirma en Cristo vuelve o no vuelve. Dice, la enfermedad mental específica del mundo moderno es pensar que Cristo no vuelve más, o al menos no pensar que vuelve. Y contra lo que comúnmente se cree hoy en día en este mundo ya olvidado, de que todavía debe cumplirse esa profecía que recitamos nosotros en el credo, dice, el universo no es un proceso natural, como piensan los evolucionistas o naturalistas, sino que es un poema gigantesco, un poema dramático del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que se llaman teológicamente creación, redención, parusía. Los personajes son los albedríos humanos, las fuerzas naturales son los maquinistas, pero el primer actor y el director de orquesta es Dios. Castellani muchas veces dice que Dios es como el director o el autor de una gran obra. En el poema Jauja dice que es el gran novelista. Y nosotros somos entonces los actores de este drama. Para Castellani el dogma de la segunda venida o parusía es tan importante como el de la primera venida o encarnación, y si no se entiende esto, no se entiende la historia, porque, como afirma mismo Castellani, el término de un proceso da sentido a todo el proceso. Con mirada visionaria, ya a mediados del siglo XX, se anticipa a Castellani a anunciar entre los fenómenos preparusíacos la globalización, la irrupción de un nuevo orden mundial con esos nombres, ¿no? Que en diversos sitios llama superimperio mundial o reino universal, y que explica como la confluencia de todos los pueblos hacia un gobierno y religión unificados, religión que describe con los rasgos característicos de la nueva era. La reconstrucción imaginaria, pero ceñida a la revelación de estos tiempos preparusíacos, porque si bien hay una
creación artística y imagina esos tiempos, siempre es basándose en los datos de la revelación. Es decir, que el hipotexto, el texto base para la comprensión aún de sus novelas apocalípticas, es el libro del Apocalipsis, dentro, digamos, de una interpretación ortodoxa del libro. La reconstrucción imaginaria proceñida a la revelación de los tiempos preparusíacos, lejos de amedrentarnos, como ocurre con los temas apocalípticos a los que nos tiene acostumbrados, por ejemplo, en la cinematografía, que es un apocalipsis de aniquilación, destrucción y muerte. Lejos de esto, en Castellani, lo que hay es una preocupación por alertar y preparar a los hombres, especialmente a sus paisanos, a los argentinos, para quien especialmente escribe, a fin de convertirnos en lúcidos intérpretes de los signos de los tiempos. Ahora bien, ese mensaje no se cierra en esta nota apocalíptica de fin y destrucción nihilista, sino que recuerda que lo más importante es evidentemente la parusía o segunda venida de Cristo. Por eso en el libro de las oraciones dice, no tiembles, la verdad es volvedora. Ligado al tema parusíaco, que abunda entonces en su obra, se halla el tema del acceso al reino de los cielos. Es decir, cuando no solamente el cosmos al fin de los tiempos, sino cada uno de nosotros en el fin de nuestra vida, tengamos que acceder ahí. Podemos acceder o no, obviamente, pero esa es la gran preocupación. Si bien el mundo tendrá un fin dispuesto voluntariamente por Dios, no todos probablemente lleguemos a verlo en esta vida. Pero sí todo hombre llegará al término de su existencia porque la muerte es inexorable y puede ser la puerta a la salvación eterna o a la eterna condenación. Y entonces Castellani va a imaginar cómo se llega o cómo sería el acceso a ese reino de los cielos para el hombre común. Y él cómo lo imagina. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido distintos modos de imaginar ese recorrido y generalmente se lo imagina como un peregrinaje. ¿Por qué? Porque es el dato que nosotros tenemos de muchas fuentes religiosas, literarias, ¿no? La vida como un camino, la vida como una peregrinación, como un recorrido hasta llegar al término de ese recorrido a una tierra prometida. ¿Cómo lo imagina Castellani? Como un recorrido a bordo de una embarcación que surca los mares procelosos hasta arribar, luego de múltiples obstáculos, a una isla difícil de hallar que él denomina Jauja. Por supuesto, la imagen de la barca no es suya, todo esto es tomado de una tradición porque los poetas no crean de la nada, sino que siempre están sumados a una tradición literaria que los nutre y que ellos a partir de ahí realizan su nueva creación original, entendiendo la originalidad en sentido etimológico, un retorno a los orígenes. Entonces, la imagen que él se hace del camino hacia el reino de los cielos está plagada, está llena de alusiones a una tradición literaria en la que él se inserta. Hay una evidente influencia en los itinerarios heroicos del mundo clásico. El recorrido del héroe resulta aquí un itinerarium mentis ad deum, un movimiento del alma hacia Dios. Y Jauja va a ser una de las islas afortunadas, o isla de los bienaventurados, con evidente influencia del mundo grecolatino, que es, en el lenguaje cristiano, el reino de los cielos. ¿Cómo es ese viaje? El viaje es arriesgado. En primer lugar, no hay un mapa exacto, no hay un recorrido bien señalizado. Además, el punto de llegada no es visible con claridad. Por momentos la isla parece vislumbrarse y por momentos se torna difusa o se pierde de vista. Algunos niegan que verdaderamente exista, de modo que ya el zarpar es un acto de arrojo. Para muchos, una tontería. Para otros, un viaje interesante pero demasiado peligroso. Además, para embarcarse hay que desprenderse de todos los saberes y afectos mundanos. Ni la ciencia humana puede explicar dónde está, ni siquiera cómo es la isla. Ni los afectos humanos merecen la renuncia al viaje. El recorrido está plagado de trampas y obstáculos, de manera que hacerse a la mar no es garantía de llegar a Jauja. Con todo, el viaje hacia la isla y la certeza de poder llegar a término, porque no basta con buscarla,
hay que buscarla y llegar. Esa es la gran preocupación hacia la que apuntan los escritos de Leonardo Castellani. Esta es su gran esperanza. Este es el mensaje magnífico y constante en toda su obra, en contraste con las poéticas nihilistas de desesperanza y de desgarro que le fueron contemporáneas. Contemporáneo de poéticas que imaginaban la vida del hombre encerrado en un laberinto sin salida, en un laberinto que si bien tiene una simetría mirado desde arriba, para quien está inmerso en él y no conoce esa simetría, es un caos. En contraste tenemos a Castellani que nos dice que la vida es un viaje que tiene un destino cierto. Este es el viaje certero, ¿eh? Es siempre comenzando, pero el término incierto canta en mi corazón. El término es incierto en el sentido de que uno no sabe cuándo llega, pero canta el término en el corazón. ¿Por qué? Porque sabe que hay llegada, hay salida. Por lo tanto, Castellani se va a destacar en su generación, entre sus contemporáneos escritores, por ser un poeta de la esperanza. Ahora, hecha esta primera presentación y señalando que esta idea del acceso al reino de los cielos, un reino de los cielos que él llama jauja, ya veremos por qué, es la idea central de toda su obra, podemos nosotros mirarla siempre en este sentido, ya sea las obras de tono más apocalíptico, ya sea las obras en las que está señalando los errores, los problemas del mundo, siempre es con esta actitud conminatoria y de invitación a mirar hacia dónde hay que dirigirse, porque como leímos hace un momento, la causa final, el movimiento, es el que guía, digamos, la causa final es la que guía todo el movimiento. Si no sé para dónde voy, obviamente voy a estar desorientado y no encontrar sentido a ese movimiento. Vamos a ver ahora por qué el vocablo jauja. ¿Qué es jauja? En primer lugar, es un término que no se ha inventado él. Y si ustedes leen su obra van a ver que se lo suele nombrar en varios lugares, aparece esta palabra, ahí está el poema al que yo he hecho referencia, pero también una revista que él publicó en los años 60, 67, 69. Acá yo tengo algunos ejemplares en que se llama Jauja la revista. Acá también en este número aparece el barco, ¿no es cierto? Este barco que está navegando en unos mares, pero que particularmente el lugar por donde navega es Buenos Aires, porque si ustedes se fijan, tiene el obelisco acá, ¿no? Es decir, que es una ambientación. Si bien el viaje es de todos y todo el hombre tiene que ir hacia este sitio, especialmente el mensaje es para los argentinos. Obviamente universalizado, ¿no? ¿Por qué elige este término? El vocablo jauja tiene una larga data en la lengua española. Empezó siendo simplemente el nombre de un lugar y de ahí pasó a tener un significado más simbólico. Cuando uno rastrea el término en los diccionarios, no es difícil encontrar de dónde ha sido tomado. Es un valle, el Valle de Jauja. El Valle de Jauja, ubicado en el Perú, en el departamento de Junín, cuyo nombre ha pasado a ser sinónimo de país feliz y provisto de todo, sin duda a causa del hermoso valle que principalmente la forma, así como por la bondad de su clima. La ciudad de Jauja fue fundada por Francisco de Pizarro en el año 1534 con el nombre de Santa Fe de Atún Jauja, según la denominación que los incas dieron a ese paraje. Era un lugar tan ubérrimo, un vergel, ¿no? Ahí enseguida que se distribuyen los lotes, se empieza a plantar hortalizas, árboles frutales, se transforman en hermosas huertas, y un lugar tan ubérrimo que probablemente dio origen a la leyenda de un espacio donde todo se da con facilidad, en consonancia con el tópico de la América rica que los cronistas de Indias relataron y que motivó numerosas fábulas, alimentó ilusiones y propició aventuras rayanas en el desatino, como la búsqueda de ciudades inhallables como El Dorado, la ciudad de los Césares, etc. De allí la traslación del sentido de jauja, que comenzó a designar ya no este lugar, sino
sentido traslaticio, a cualquier lugar o situación afortunada donde todo es abundancia, prosperidad y riqueza. Nombre con que se denota todo lo que se quiera indicar como tipo de prosperidad. Pero de ahí pasó, dada la exageración o la hipérbole, ¿no?, de este espacio, pasó a significar mentira, rumor o noticia inventada. ¿Por qué? Porque no se podía creer que fuese un lugar de tanta, ¿no?, riqueza. Es un lugar de bienestar, de comodidad, de abundancia, y por lo tanto, si hay tanto y se da todo con tanta facilidad, un lugar adecuado para el descanso, para la búsqueda del placer y para vivir bien sin trabajar demasiado. Entonces se fue asociando la idea de un espacio de holgazanería, porque en Jauja todo es más fácil, todo se da directamente. De ahí la expresión idiomática, esto no es Jauja, cuando se quiere reprender a alguien porque se toman las cosas con poca seriedad, ¿no? Esto no es Jauja, que hay que ponerse a trabajar. Eso significa que en Jauja no se trabaja, ¿no? Entonces, otra expresión que se usa, estamos acá o en Jauja, ¿no? Expresión familiar con que se reprende una acción o dicho importuno o indecoroso. La noción del Jauja está ligada a una suerte de paraíso terrenal con goces marcadamente mundanos, el ideal del hombre que aspira a vivir sin trabajar y disfrutando hedonísticamente de los bienes terrenales. El cancionero de Juan Alfonso Carrizo, el cancionero de La Rioja, hay un poema que sirve para ver cuáles son las notas. Entonces, esta jauja imaginaria, que es una especie de paraíso terrenal, tremendamente terrenal, donde todo se da de manera fácil y que querríamos realmente ir a vivir ahí, si fuese de este modo. Leo algunos de los versos. En Jauja no hay pordioseros, que todos son caballeros. Los árboles dan levitas, pantalones y botitas. Los lunes llueven jamones, perdices y salchichones. El perro, el ratón y el gato comen en el mismo plato. Como no hay que trabajar, solo piensan en bailar. Y sigue con descripción y dice, esto mucho y más encierra esta rica y linda tierra. Este espacio entonces paradisíaco, tan deleitable y apetecible para el hombre, aparece en general en obras literarias, El país de Jauja, por ejemplo, Lope de Rueda, o Ricardo León, el escritor español, tiene también una novela llamada Jauja, donde describe el surgimiento de una ciudad en torno a la producción económica y cómo de un día para el otro la gente se convierte en nuevos ricos. O tiene otros nombres, por ejemplo, en el español más antiguo es Cucaña, o en francés, el pays de Coquaigne, Es decir, esos lugares donde la vida entonces sería fácil, una especie de paraíso terrenal, como se describe en el libro del Génesis, que había ríos de miel, vegetación exuberante, fruto al alcance de la mano, y la condición del hombre exento del trabajo arduo, libre de fatigas e incertidumbres. Sin embargo, este particular paraíso es notablemente carnal, ¿no? Jauja. El mayor regocijo consiste en poder comer y beber sin límites. El sibaritismo y el hedonismo lo convierten en un espacio más semejante a una prolongada e interminable bacanal que al Edén bíblico, posiblemente contaminada con el milenarismo carnal de Cerinto. Dice Castellani, la herejía de Cerinto, cuyo nombre técnico exacto es, o debería ser, quiliasmo, imaginó para los hombres justos, después de su resurrección, una vida de muchos siglos jubilosa, una vida no muy diferente de la mortal actual, pero mucho más próspera y feliz. Mientras que el milenarismo espiritual no atribuye a los justos resurrectos ni bodas, ni francachelas, ni banquetazos, que fueran o premio o necesidad de sustento. Y todo lo que la escritura, con tropos o imágenes orientales, promete de felicidad en el paraíso o la Nueva Jerusalén, declara que ha de entenderse simbólicamente. Bueno, Jauja como lugar de deleite ininterrumpido es una más entre las imágenes con que la nostalgia de paraíso del hombre, ese anhelo de retorno a una edad de oro perdida, ha poblado al lenguaje de la literatura universal con bocetos de una vida intra o ultramundada, que con caracteres más o menos espirituales, más o menos carnales, procuran recuperar más acá o más allá la originaria condición humana de apacible opulencia. Esto entonces para presentar qué es Jauja. Jauja entonces
surge como es el nombre de un lugar que por sus caracteres tan ubérrimos, de tanta riqueza, permiten una vida más bien holgada, y pasó entonces a significar todo aquello, repito, que indique prosperidad, abundancia, poco trabajo y holgazanería. Hay una pintura de Peter Bruegel, El país de Jauja, también donde esto se muestra. Esta idea de una jauja terrena, de un anhelo del hombre por instalarse en este mundo, en una especie de paraíso terrenal, pero muy mundano, porque hay un error en la concepción de lo que era obviamente el paraíso terrenal, según el relato del Génesis, donde no es que Adán y Eva estaban sin trabajar y que estaban, digamos, ociosamente viviendo. Sabemos que no era así, que ellos debían ahí hacer de toda la tierra un paraíso. Sin embargo, ha quedado asentado de este modo. Y en Castellani hay una buena parte de su obra en que el término jauja, esta jauja terrena, aparece. Obviamente no porque él adhiera o considere que es una buena concepción de jauja, sino justamente para denunciar al hombre que quiere hacerse de un lugar en este mundo, sabiendo que no tenemos aquí morada permanente, sino que tenemos que tener los ojos en la vida de la jauja futura. Leonardo Castellani emplea entonces el término jauja en dos sentidos distintos. En primer lugar, con estos rasgos semánticos negativos, cuando siguiendo la línea de este significado estándar de sitio o situación en que hay bienestar y abundancia, lo aplica a la realidad contemporánea, política, cultural o económica, particularmente en la Argentina. Y más particularmente la mirada se dirige a la ciudad de Buenos Aires, recordemos la tapa, ¿no?, de jauja con el obelisco de fondo. Buenos Aires, cabeza y molde del país. Como dicen las historias del Norte Bravo Castellani, Buenos Aires y la Argentina es todo uno, como es sabido, en el sentido de que todo lo que allí, ¿no es cierto?, se trama o se urde, repercute en el país en su conjunto. Esta idea de esta jauja terrena se manifiesta en el título Un país de jauja, reflexiones políticas, que los editores dieron a la compilación de las notas editoriales, que llamaban directoriales, y artículos de Castellani que aparecieron justamente en la revista Jauja, de la que él fuera creador y director. En algunos números de esta revista, digamos lo que sería en el reverso de la tapa, no sé si se alcanza a ver, acá tengo la revista, y en el reverso de la tapa, acá, aparece en casi todos los números, debajo de la estrofa del poema Jauja, la siguiente expresión: si este país tuviera lo que le falta y eliminara lo que le sobra, este país sería altro que Jauja. Y acá aparece la primera estrofa del poema con algunas variantes, no es exactamente igual al poema como después se divulgó, tiene algunas pequeñas variantes. Para señalar qué sobraba y qué faltaba en Argentina fue que Castellani fundó la revista Jauja. Él dice, en la número 3, dice: esta revista no se destina a enseñar, sino a educar, por pretencioso que esto sea. No a hacer propaganda, sino a hacer luz, o exactamente suscitar la luz que lleva en sí mismo todo hombre que viene a este mundo. Y señala los problemas de la Argentina. Lo que falló en la Argentina es la educación. Esto también se dice hasta por demás y también es dialéctico. Y si trata de excluir la política es falso, porque sin la solución del problema político, el cual aquí y ahora es previo a todos los demás, tampoco se solucionará la educación. En el fondo, gobernar bien es educar. Entonces, la intención que él tiene con esta revista y con una serie de artículos, todo lo que es su trabajo ensayístico, todo lo que es su análisis de la situación política, social, económica, cultural, es en torno a orientar a sus contemporáneos acerca de cómo debemos obrar para hacer de esta Argentina realmente una jauja de riqueza. Pero actualmente es la jauja de la holgazanería, dice. La Argentina es la jauja del lucro, de la abundancia y del bienestar, adquiridos con vida fácil, holgazana y sin esfuerzo. Muchas obras de Castellani están orientadas a señalar los males de la Argentina, entre ellos
la deseducación institucionalizada que ha convertido a la Argentina en el país del macaneo, son expresiones de él, el país del macaneo. El argentino en un macaneador, vale decir, habituado a hacer las cosas sin seriedad y con avivada. Dice en Juan 23, 24, Buenos Aires, donde todo macaneo tiene su asiento y toda tilinguería su habitación. Combatir el anhelo de la jauja terrena es el propósito de Castellani en la vertiente periodística de su producción literaria. Sus artículos publicados en diversas revistas y recopilados en libros, tales como Las canciones de Militis, decíamos ayer, Las ideas de mi tío el cura, 6 ensayos y 3 cartas, Un país de jauja, constituyen otros tantos intentos por nombrar, descubrir, denunciar y remediar los problemas de la Argentina en el campo de la política, la cultura, la educación y la religión. Como habíamos señalado, entre los problemas de la Argentina figura para Castellani la mala enseñanza, además de la libertad de prensa, que deja espacio para las voces oficiales y acalla la buena y más importante noticia, es decir, el Evangelio. La explotación de los recursos del país por parte de potencias extranjeras, la jauja de los extranjeros. El proceso de cretinización del pueblo por medio de la prensa, la radio, los libros, y qué decir hoy, ¿no es cierto?, con los medios mucho más accesibles. La corrupción de los gobernantes, causa de todo lo anterior. Todos rasgos de un país decadente en el que se han encaramado los mediocres. En los papeles de Benjamín Benavides dice, Don Benja, el protagonista de la obra, tenía horror de los mediocres. La decadencia de una sociedad, decía, pasa por 3 grados. La jauja de los mediocres, la consagración del mediocre astuto y la tiranía del mediocre engreído. Fíjense, la jauja de los mediocres, es decir, el que hacerse la América, la jauja, es decir, vivir sin trabajar, recibiendo todo de arriba. Es en el nuevo gobierno de Sancho la obra donde retratará literariamente a la Argentina jaujica, vamos a decir. En el nuevo gobierno de Sancho, Castellani está recreando la situación de Sancho de la novela cervantina cuando tiene que ir a gobernar lo que él cree que es la ínsula, o sea, la isla barataria, y ahora en esta novela de Castellani, el nuevo gobierno de Sancho va a gobernar una ínsula también, y al modo de Sancho en la novela cervantina se le van presentando los casos que él tiene que resolver. Para gobernar la ínsula, Sancho deberá resolver sucesivos casos que le serán presentados, y todos esos casos están tomados de la realidad cultural de nuestro país. Junto al personaje de la obra cervantina, don Pedro Recio de Agüero, natural de Tirteafuera, reactualizado y acriollado, aparecen figuras típicas de la Argentina, solapada bajo la denominación de ínsula agatáurica. Así como Sancho hubo de gobernar una isla mediterránea, barataria, así Agataura es una falsa isla también. Pero Agataura es Buenos Aires en griego. Agataura es Buenos Aires en griego. Entonces lo que está gobernando es ahora esta nueva ínsula. Bueno, y se le van presentando los casos. ¿Quiénes se presentan? Bueno, le va a tocar resolver todos casos protagonizados por personajes que representan la problemática de la cultura argentina. Aparece el cantor de tangos, el maestro de escuela, el filósofo o pseudofilósofo, el profesor de poesía, el historiador. Y cada caso será resuelto con el sentido común y la apelación a los principios de la tradición hispano-católica mediante la firma de un decreto y un consecuente festejo. El último de los cuales, el último de los casos que resuelve, constituyó la antesala de su caída. Dice así, Sancho en la obra. Considerando que mi ínsula está podrida de salvajes ilustrados y logistas, indiferentes a mi buen gobierno y mi plebe querida, corrompida en libertinaje de libertad de prensa, divididos y dispartidos los hombres decentes, amenazantes y prepotentes 2 o 3 ínsulas y penínsulas extranjeras, envalentonados los negociados, prevaricaciones, coimas, falacias, negociantes, mercaderes, mecachifles, usureros y otros animales de este compás. Bueno, así ahí sigue. Entonces viene su caída. Va a haber una revolución porque
esta ínsula no quiere las soluciones de Sancho, sino que quiere seguir viviendo justamente en este sentido jáugico negativo. Y entonces, frente a la caída de Sancho Gobernador, va a haber un grupo, un resto de fieles a la causa que se van a acercar para acompañarlo y conversan. Hay un diálogo precioso donde aparece la famosa definición de qué es un noble, de Castellani en boca del personaje Sancho. Y entonces están hablando acerca, ¿es posible reconstruir esta ínsula? ¿Es posible realmente hacer de Gataura lo que debe ser? Y se pregunta Sancho, ¿existe la ínsula gatáurica? ¿Existe la afamada República del Plata? ¿No es un sueño de nuestras mentes idealistas? ¿Es una verdadera nación este montón abigarrado de gentes que no se entienden? Y entonces le contestan algunos que se han acercado a ayudarlo de este resto. Señor, Agataura existe, gritaron los fieles, y nosotros queremos que exista. Y responde Sancho, Agataura formal existe solamente en mi mente y en las entretelas de mi alma, y en las almas de ustedes primero, en ese querer entrañable que Agataura exista. Afuera de nosotros, dijo Sancho tristemente, solo existe el material de Agataura, la estrofa de Agataura, las ruinas de Agataura, las ruinas de un sueño pasado y el material escombroso de un inmenso sueño futuro. Este país está por hacer, hay que construirlo desde abajo. ¿Y qué importa?, le grita, ¿no es esa la mejor manera de existir una ínsula? Como ruinas de un sueño pasado y material rebelde crudo de un ensueño presente. Entonces, dice Sancho, ¿están conformes con solo eso? Conformes, alegres estamos y jubilosos y damos gracias al cielo por ello. Eso nos basta, ni merecíamos tanto. Entonces, dijo Sancho, no me toca a mí hacerme el melindroso, a las armas y al foso, afuera las espadas, y vamos a regar con nuestra sangre, precedida de la de muchos enemigos, la semilla mental invisible de la Gataura futura. Terminada esta obra, va a componer Castellani una segunda obra que no tiene relación más que en la misma fuente cervantina, no continúa la historia en la siguiente novela, que es Su Majestad Dulcinea, pero sí hay continuidad en cuanto al valor simbólico del personaje. Ahora, Su Majestad Dulcinea es, podemos decir, la segunda obra de una suerte de trilogía cervantina, en el que aparece un personaje, ahora es una mujer, que representa todo aquello por lo que vale la pena vivir y morir. La patria, la iglesia, los grandes ideales. Y es justamente en esa obra, en Su Majestad Dulcinea, que es una obra que también transcurre en su mayor parte la acción en Buenos Aires, en que la ciudad se ha metamorfoseado en un superurbe y puerto internacionalizado interamericano, en que se ha perdido el sentido de nación por una globalización a la que va siendo sometida, en que se menciona el ascenso al mando de un gobierno universal de un tal Juliano Felsenburg, que es un personaje que él ha tomado prestado de la novela Señor del Mundo de Benson. También esta obra, entonces, que está ubicada en un tiempo preparusíaco, en que aparece ahora este personaje Dulcinea, Dulcinea Argentina, nuestra reina, que representa a la reina del cielo, representa a la patria, a la iglesia, representa a la hermosura, que es uno de los nombres de Dios por el cual nos batimos, dice el personaje, el cura loco, en Su Majestad Dulcinea. Es una realidad, es una mujer real, que aunque intangible a todos, es de todos nosotros. Es justamente en esta novela cuando introduce Castellani el poema Jauja, escrito por un personaje de la novela que es el cura loco, otro alter ego del mismo Castellani, ha escrito un poema, el poema Jauja, que Dulcinea Argentina le da a un religioso que aparece también entre los personajes. Y acá nos vamos yendo ahora hacia el otro sentido de jauja. Entonces, esta jauja terrena, que es una realidad que nos rodea y contra la que hay que luchar, y que ahora no tengo tiempo de ahondar, pero se explica por el afán del hombre de
vivir en el paraíso, esa nostalgia de paraíso que cuando no está bien encauzada, dice Castellani, lleva al hombre a la construcción de utopías, a la construcción de ciudades o de espacios donde parece que él va a encontrar la comodidad o la felicidad que le está siendo negada. Es la solicitud terrena del hombre que no espera otra vida, pero que en esa misma solicitud se manifiesta su ansia de una vida mejor, de una vida que podemos justamente decir paradisíaca. Vamos pasando entonces de a poco a la otra noción. Este ideal que tienen los personajes en el nuevo gobierno de Sancho, esta jauja ideal, esta imagen, es lo que él ha construido, considerado en esta idea de una jauja celeste, una jauja ahora despojada de todas las notas negativas, pero que conserva de la idea de la jauja, del término estándar, las notas paradisíacas. Dice Castellani que las imágenes son el sostén de la esperanza. Cuando Castellani comenta las parábolas de Cristo y escribe y hace también una reescritura en 12 palabras cimarronas de las parábolas de Cristo, pero las reescribe, él completa ese libro con una parábola propia que es una especie de imagen también del fin de los tiempos, las postrimerías y la segunda venida de Cristo. Y dice así, al finalizar: he hecho una parábola con el fin de terminar en la gloria, que es el verdadero término de la vida humana, de la religión y del universo. Es una imagen solamente. El que no esté conforme con ella, que se fabrique una mejor, pues las imágenes son el sostén de la esperanza. Y podemos decir que esta imagen de jauja, ahora ya despojada de su terrenalidad y pasada al sentido más importante que tiene la obra de Castellani, que es jauja como el reino de los cielos, como ese espacio que esperamos, al que esperamos acceder en la otra vida, después de la muerte, es una imagen magnífica. Tiene valor de metáfora, porque es metáfora del reino de los cielos, pero también tiene valor de símbolo, simboliza todo aquello por lo que vale la pena vivir y morir. Pero también en Castellani es una alegoría que es la que habíamos descrito al principio, como ese recorrido de la vida del hombre en una embarcación para llegar a esta isla. ¿Y por qué una isla? ¿Por qué la isla de Jauja? Porque Jauja en muchas de las obras donde aparece no es necesariamente una isla, también puede ser un espacio, digamos, un territorio no insular. Pero tiene detrás esta tradición que decíamos clásica del acceso a una vida de ultratumba, atravesando una barrera acuática, allende el océano, detrás de un río, como vemos en las imágenes del mundo clásico greco-latino, tanto en Homero como en Virgilio en la Eneida. La jauja celeste, entonces, va a tener elementos que permiten asociar a diversas imágenes. Cuando Castellani escribe este poema que aparece publicado por primera vez en Su Majestad Dulcinea, pero no lo escribe en ese momento, sino con anterioridad, él lo que está haciendo es la descripción del itinerario espiritual personal, pero en primer término de un filósofo al que él va a conocer y va a descubrir en su paso por Salta. Cuando estábamos por empezar estábamos conversando acerca de esto. Tengo que hacer ahora como un excursus, una digresión. Castellani tiene como nota característica de su obra la autorreferencialidad o autobiografismo, es decir, una referencia constante a su propia experiencia vital. Esto no es algo distinto a lo que hacen todos los escritores. Como dice Castellani, por boca del personaje en La muerte de Martín Fierro, dice que no hay poeta que cante sin hacer su confesión, y que todo poeta, en definitiva, canta su vida. Eso es lo que hace todo escritor, porque nadie puede dar lo que no ha pasado por su yo, y aun cuando se traslade
al texto literario experiencias ajenas que han sido observadas, siempre son asimiladas, subjetivizadas y después trasladadas a la creación artística. Entonces, siempre es el yo poético, siempre es el yo del autor el que se va a expresar, pero a veces hay una marcada autorreferencialidad porque hay marcas textuales que me piden, marcas o referencias textuales que me piden una reconstrucción de contexto. En el caso de Castellani es muy necesario saber cuál fue su experiencia de vida para poder entender muchas de las alusiones o situaciones a las que él se refiere. Entonces podemos decir que el poema Jauja es un itinerario espiritual en el que el protagonista es este yo, empieza yo salí de mis puertos, 3 esquifes a vela, yo es un yo que se pone en marcha, pero que primariamente él quería describir en ese recorrido el de un filósofo a que él conoce, estando en Salta, cuando él había sido suspendido, expulsado de la Compañía de Jesús y por lo tanto suspendido del ministerio, y es recibido por Monseñor Tavera en Salta. Y tiene que vivir dando clase, necesita ganarse la vida, entonces va a tener horas de clase en Salta. Y como él dice, no estaba acostumbrado a repetir de los manuales los contenidos que tenía que enseñar, sino que le gustaba ir a las fuentes. Y tiene que enseñar contenidos del filósofo danés Søren Kierkegaard. Él no lo había estudiado propiamente en su periodo de estudios filosóficos, entonces se coincide las obras en una traducción al principio para conocer de primera mano el pensamiento de Kierkegaard. Lee las obras de él, se queda entusiasmadísimo, al punto que decide leerlo en su lengua original porque sabe que toda traducción es una traición, que toda traducción es una interpretación. Entonces se consigue un diccionario de lengua danesa y lee a Kierkegaard en su lengua original. Ciertamente después él va a hacer comentarios acerca de esas traducciones, las que se suele tergiversar o interpretar erróneamente el pensamiento del filósofo. ¿Y qué surge de la lectura de Kierkegaard? El poema Jauja. La composición del poema Jauja surgió como resultado de la lectura y compenetración con las ideas del filósofo danés Søren Kierkegaard. El primer contacto de Castellani con la obra de Kierkegaard, entonces, decimos, ocurrió hacia 1950. Castellani había nacido en 1899 en Reconquista, Santa Fe. A los 49 años fue cuando él tuvo esta situación dentro de la compañía y por lo tanto fue expulsado. En 1950 lo encontramos en Salta, donde se desempeñó como lector de filosofía en el Instituto de Monseñor Tavera. Allí tuvo que exponer al filósofo danés según los programas que enviaban desde la Universidad del Tucumán. Bueno, ahí es cuando entonces, como él tiene que dar contenido sobre Kierkegaard, decide estudiarlo. Castellani relata que compuso el poema Jauja cuando acabó de leer una obra de Kierkegaard llamada Postscriptum no científico definitivo a las nonadas, que es, dice Castellani, un inmenso tratado filosófico, polémico, humorístico de 2 tomos con 763 páginas, donde se contiene toda la filosofía de Kierkegaard. Y dice, he comulgado con pasión con esas páginas. He percibido el genio de Kierkegaard y su intuición profundísima de la fe religiosa y del alma humana. Lo sentí cerca de mí, lo llamé hermano. Le pedí a Dios una señal de que se había salvado y ese mismo día surgieron los versos kierkegaardianos del poema Jauja, que es el mejor de los que he escrito. Es decir, que el itinerario espiritual que describe en ese poema se refiere en primera instancia a Kierkegaard, con el cual se identifica, a la vez que traza su propio recorrido espiritual como superpuesto. ¿Por qué? Porque justamente encuentra en Kierkegaard un alma gemela, un hermano. La explicación de esta correspondencia puede hallarse en otro libro. En los papeles de Benjamín Benavides dice el personaje: ¿qué ocurre cuando justamente alguien encuentra esa suerte de alma gemela y quiere imitar al otro? Dice imitación, pero no de actor ni de histérico, sino imitación vital. No es tan sencillo. Es como un espíritu que uno absorbe intuitivamente, que se convierte en una especie de germen vital. Julio César llorando sobre la tumba de Alejandro, por ejemplo.
Por el camino de la imaginación enamorada, una vida ya pasada vuelve a vivir en otra persona y a veces se integra, se completa y se realiza más perfectamente que en su existencia anterior. El poeta se ha identificado con la experiencia del filósofo, la ha subjetivado, la ha hecho suya, luego la ha expresado desde su propia interioridad, originalmente, produciendo una secuencia análoga al modelo, que puede ser a la vez análoga a la experiencia espiritual de todos los hombres que se identificarán con ella. Ese es el valor justamente del arte, el carácter simbólico del arte. La escrición del poema, dice Castellani, me dejó la impresión de que el danés me había ayudado como se lo pedí, lo cual significaba que se había salvado y estaba con Dios, lo cual se puede tener por superstición, pero en mí es convicción soberana. Bien. Entonces, leídas, rumiadas las ideas de Kierkegaard, Castellani escribió de un tirón, como al dictado, un poema que podemos llamar épico místico, donde imagina la manera en que Kierkegaard pudo haber llegado a alcanzar el reino de los cielos, que es a la vez su propia manera de buscarlo. Ahora, a diferencia de los poetas místicos, cuya poesía es evocadora, porque generalmente el poeta místico compone su obra para recordar la unión del alma con Dios, como una experiencia conclusa, digamos, llamada matrimonio espiritual. Castellani no refiere en jauja esa unión del alma, sino que expone el proceso del itinerario que el alma recorre para llegar a ese punto. Sustancialmente, el poema jauja es la etapa de búsqueda. Es un poema abierto hacia el futuro. Empieza en tiempo pasado. Yo salí de mis puertos, 3 esquifes a vela, rompí todas mis cosas, implacable exterminio. Surqué rabiosas aguas, pero en un momento pasa al presente. Busco la isla de Jauja de mis puertos orzando. Busco la isla de Jauja, sé lo que busco y quiero. Es decir, que el poema está mostrando el momento en que este navegante está en la nave. Ya salió, ya partió, dejó atrás los puertos, pero está en la nave. Por eso está en presente. Busco la isla de Jauja. Dice que sabe lo que busca, sabe para dónde va. Y también va a anunciar que sabe que va a llegar, aunque todavía no ha llegado. Pero es importante saber, hacia el cierre del poema, en el envío final, que cierra con una oración, que si bien él todavía está en camino, tiene la esperanza de que se puede llegar. No es una utopía, no es un anhelo hermoso pero irrealizable. ¿Por qué? Porque ya otros han llegado, particularmente ¿quién? Este hermano a quien él está siguiendo en el camino. Por eso termina así el poema. Gracias te doy, Dios mío, que me diste un hermano, que aunque sea invisible me acompaña y espera. Claro que no lo he visto, pretenderlo era vano, pues murió varios siglos antes que yo naciera. Mas me dejó su libro que diccionario en mano de la lengua danesa voy traduciendo yo, y se ve por la pinta el fraseo vaquiano que él llegó, él llegó. Acá sabemos entonces que está hablando de Kierkegaard, que es el hermano, que dejó su libro, es decir, su obra, que él lee con un diccionario en mano, porque es en la lengua danesa, de la lengua danesa voy traduciendo yo. Pero él ha detectado, Castellani en la lectura de Kierkegaard, ha detectado al vaquiano que lo guía en el camino. Tiene un fraseo vaquiano. ¿Qué es el vaquiano? El vaquiano es el que guía en el camino, el que sabe ir viendo, digamos, guiando, que conoce el rastro y que sabe cómo se llega. Y Castellani dice, él llegó, ¿no? Yo sé que él llegó y voy a la saga, voy detrás de él. Acá hay un error que por esa premura, él dice que lo escribe como de un tirón y eso se nota en la escasez de puntuación, se nota en que hay que leerlo realmente con una rapidez. Y dice, murió varios siglos antes que yo naciera, cosa que no es así, fue algunos años nada más, ¿no? Unos 40 años después que murió Kierkegaard nació Castellani. Kierkegaard es de la segunda mitad, digamos, muere en la primera mitad del siglo XIX.
de manera que no son varios siglos, sino unos pocos años. Este poema, que consideramos central, que aparece entonces por primera vez publicado en Su Majestad Dulcinea, pero que después va a aparecer en un libro que escribe Castellani, que se llama De Kierkegaard a Tomás de Aquino, que lo que intenta mostrar es que la lectura de Kierkegaard, a pesar de que Kierkegaard no perteneció a la fe católica, posiblemente porque no pudo en ese momento conocerla bien, pero leyendo su pensamiento tiene muchos puntos de conexión con Santo Tomás, es decir, que la lectura de Kierkegaard se puede unir con el pensamiento de Santo Tomás. No es un libro de historia de la filosofía de Santo Tomás a Kierkegaard haciendo un recorrido, no. Es de Kierkegaard a Tomás de Aquino porque la lectura de este filósofo se completa, hace llegar al pensamiento de Tomás de Aquino. Castellani como tomista puede hacer entonces la unión de este pensamiento. Y en ese libro de Kierkegaard a Tomás de Aquino es donde Castellani explica todo esto que yo he referido acerca de las circunstancias en que él escribe este poema, y al final del libro está inserto el poema también. Hay algunas pequeñas variantes entre el poema que aparece en Su Majestad Dulcinea y en De Kierkegaard a Tomás de Aquino, algunas variantes en la puntuación, y sobre eso, bueno, yo hice el trabajo en mi tesis de proponer una edición como definitiva, haciendo un cotejo entre el manuscrito original, autógrafo de Castellani, que me facilitó el padre Biestro, donde se notan las tachaduras, las correcciones, muy pocas, porque realmente escribió como un tirón, hizo algunas pequeñas correcciones, el cotejo entre el manuscrito, las versiones editadas del poema Jauja, la estrofa que aparece en la revista Jauja, como les digo, en el reverso de la tapa, que tiene algunas variantes. Y, por ejemplo, dice, yo salí de mis puertos 3 galeras a vela, dice en la revista Jauja, en el poema definitivo ese 3 esquifes a vela. Bueno, en ese cotejo, como una edición anotada, propongo como el texto, digamos, definitivo. Este poema es un poema narrativo. Y yo acá quiero salir al cruce a ciertos comentarios que a veces se oyen sobre que Castellani no es buen poeta. Si nosotros queremos o entendemos por poeta al poeta lírico, es decir, el que tiene un alto lirismo, no tenemos que buscar ese lirismo en el poema Jauja. Sí lo podemos encontrar en otros poemas que aparecen particularmente en el libro de las oraciones. Castellani escribía mucho y publicaba todo sin dejarlo asentar y a veces sin distinguir entre lo que realmente era bueno y lo que realmente era más bien para haber descartado. Él ponía todo porque su intención no era estética, sino más bien vivencial. Es decir, exponer todo su pensamiento, que está siempre orientado a mostrar a sus contemporáneos cuál es el camino, que tenemos que esperar la vida eterna, que tenemos que prepararnos para llegar, que tenemos que subirnos al barco, ¿verdad? Y salir adelante. Y entonces no tiene un interés, podemos decir, estilístico, de pulir o de corregir. Sin embargo, nosotros podemos encontrar poemas líricos bellísimos en el libro de las oraciones, pero no le podemos pedir lirismo al poema Jauja porque no es un poema lírico, es un poema narrativo. Es como si le pidiéramos lirismo al Cantar de Mío Cid o al Martín Fierro. Son poemas narrativos y eso lo sabemos por la estructura, por digamos, el metro que él ha elegido, el género que él ha elegido. El poema está compuesto por 11 estrofas de 8 versos alejandrinos, de rima consonante en su mayoría, con algún verso asonantado. El último verso del poema es de 7 sílabas, a modo de pie quebrado, que es el que yo les leí, y las estrofas repiten un esquema de rima, que se inicia con nueva rima en cada estrofa. La estrofa creada por Castellani puede considerarse una variante dentro de la octava de arte mayor. ¿Por qué digo esto técnico? Por lo que sigue, porque fue el metro habitual en la poesía medieval española para poemas épicos cortos, como este. Podría ser un poema épico corto, un poema narrativo en realidad. Cantos heroicos, poesía filosófica, didáctica y mitológica. Por lo tanto, el poema de Castellani es un poema narrativo según el modelo de la tradición culta de la poesía española. Y tiene entonces como finalidad esto, una finalidad didáctica, moralizadora y alegórica común a los fines de la Edad Media.
El verso de 14 sílabas y los periodos sintácticos extensos otorgan al poema Jauja el apropiado tono majestuoso y altisonante en consonancia con el tema, que combina la temática heroica con la religiosa. El verso alejandrino es el de 14 sílabas, son versos largos. Alcanzó prestigio como verso épico desde mediados del siglo XII. Fue abandonado en el siglo de oro, pero se retoma en el siglo XVIII y también en el romanticismo. Pero propiamente va a ser en el modernismo, particularmente con Rubén Darío y con nuestro Leopoldo Lugones, cuando se vuelve a utilizar este verso alejandrino. Bien, no voy a ahondar en estas cuestiones técnicas, pero sí mostrar que hay un arte, hay un conocimiento de la técnica. Al ser un verso largo tiene una cesura, es decir, tiene un corte a la mitad, y el acento predominante recae en la segunda, tercera, sexta y 13ª sílabas. Yo salí de mis puertos 3 esquifes a vela y a remo a la procura de la isla afortunada, que son 300 islas más la flor de canela, de todas es la incógnita que denominan Jauja. Esa repetición del acento en las mismas sílabas le da un ritmo, un sentido, digamos así, alto, de tono elevado y majestuoso, adecuado, acorde al tema. A esta autonomía, digamos, rítmica, añade Castellar el uso de la mayúscula inicial, que hace que cada verso tenga cierta autonomía sintáctica. Bueno, no voy a seguir ahondando en esto, simplemente para ver que el poema realmente muestra un conocimiento del arte y de la técnica de la creación poética. Y ya como para ir cerrando, porque bueno, ya se ha alargado un poco, simplemente algunas notas acerca de esta jauja celeste. ¿Qué caracteres tiene? En primer lugar, Jauja es una isla. Y lo dice al comienzo del poema. Dice, yo salí de mis puertos, 3 esquifes a vela, y a remo a la procura de la isla afortunada, que son 300 islas, más la flor de canela de todas es la incógnita que denominan Jauja. Entonces, en primer lugar, tengo una primera persona del singular. Yo salí. Es un viaje personal, intransferible, porque todos nosotros, en nuestra vida espiritual, viajamos solos, dentro de la iglesia, obviamente, con la asistencia de los sacramentos, solos, pero solos es el viaje. Cada uno tiene que hacer su propio recorrido. Yo salí. Y esa expresión es magnífica, porque el salir significa ponerse en marcha y dejar atrás al hombre viejo, la vida vieja, y es la misma expresión que usa San Juan de la Cruz en sus poemas místicos, el canto espiritual o la noche oscura. Yo salí estando ya mi casa sosegada, ¿no? O yo salí en la búsqueda del esposo en el cántico espiritual. Es decir, el primer movimiento del alma que tiene que dar ese paso. Arremo, 3 esquifes a vela y arremo, es decir, con esfuerzo, a la procura de la isla afortunada. ¿Y qué son las islas afortunadas? Acá tenemos la relación con la cultura grecolatina. Las islas afortunadas, o islas de los bienaventurados, eran las islas a las que los héroes eran enviados después de muertos, donde gozaban de un espacio de felicidad, de tranquilidad, en un ambiente paradisíaco, porque las islas afortunadas están descritas con caracteres paradisíacos, un aire primaveral, un vergel, como locus amenus, como los edenes literarios, ¿no? Todo es fácil, tranquilo y deleitable. Las islas de los bienaventurados, ¿por qué de los bienaventurados o de los afortunados? Porque son aquellos que en este mundo han merecido una corona, un premio a sus esfuerzos, que son como son los héroes. En el mundo clásico sabemos que el ideal de hombre, el hombre que alcanza su plenitud, es el héroe que alcanza la arete y la perfección. En el mundo judeo-cristiano es los justos del Antiguo Testamento y los santos, le llamamos nosotros, pero es más o menos la misma idea. El hombre que alcanza la plenitud del ser. Y ellos iban a la isla afortunada, que son 300 islas, pero la flor de canela es Jauja. Señala que es una isla de difícil acceso,
Dice, hirsuta, impervia al paso de toda carabela. Dice, solo se aborda al Precio, Naufragio y Procela, y no la hallaron Vasco de Gama ni Colón. Es una isla que no se ve, no está en los mapas, que Vasco de Gama y Colón, a pesar de haber sido navegantes, que hicieron grandes descubrimientos en los mares y abrieron rutas, no vieron la isla de Jauja. La isla de Jauja está escondida a los ojos del mundo, es una isla que se ve en otra dimensión, está en otra dimensión, está, pero en otra dimensión. Y solo se llega al Precio, Naufragio y Procela, es decir, para llegar a Jauja, como va a decir en los últimos versos, hay que naufragar. Es decir, el despojo absoluto de todo, al modo de la nada, que es el camino para subir al monte, según la espiritualidad de San Juan de la Cruz, y la espiritual carmelitana, que también, digamos, ha bebido de esa fuente literaria castellana. Por ejemplo, leo algunos versos. Sabemos que no está en el mapa, lo dice en el poema. Si estuviera en el Pampa y estuviera a la vista, con correos y viajes, ida y vuelta y recreo, eso sería negocio, ya no fuera conquista. Y no sería Jauja, sino Montevideo. Más adelante va a decir entonces que hay que naufragar. Dice, busco la isla de Jauja, sé lo que busco y quiero. Este verso es magnífico porque muestra que sabe para dónde va y es un lema de vida, ¿no? Si todos pudiéramos decir, sé lo que busco y quiero, ¿no? ¿Cuántas veces la falta de sentido de la vida es lo que hace que la gente desespere? Acá tenemos una claridad, ¿no? Que buscaron los grandes y han encontrado pocos. ¿Por qué? El naufragio es seguro y es la ley del crucero, pues los que quieren verla sin naufragar son locos. ¿Quieren llegar a ella? Sano y limpio el esquife, seca la ropa y todos los bagajes en paz. Imposible. ¿Por qué? Porque a Jauja se llega, fíjense, cuando solo se arriba lanzando al arrecife el bote y atacando desnudo a nado el caz. A Jauja se llega desnudo, despojado. Entonces, primero sale solo, se despoja de todos los afectos mundanos, legítimos, ¿por qué? Porque para buscar el todo hay que despojarse de todo, no solamente de lo malo, es la etapa de ascesis que aparece en el poema, sino también despojarse de aquello que siendo bueno puede hacer que se impida el ir a Jauja. El que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Es la paradoja, ¿no es cierto?, del camino espiritual. Por eso dice, rompí todas mis cosas, implacable exterminio, mi jardín con sus ramos de cedrón y de rauja, mis libros de Estrabonio, de Plutarco y de Plinio, y dije que iba a América, no dije que iba a Jauja. Pinté verdes los cascos y los remos de Minio, y las velas como alas de halcón y de ilusión. Quedé sin rey ni patria, refugio ni dominio, mi madre y su pañuelo llorando en el balcón. Bien. En el poema vamos a encontrar un itinerario espiritual, un recorrido en el que se van a ver los distintos momentos del camino de perfección, al modo de los caminos de perfección de la mística, con su etapa purgativa, con su etapa iluminativa, que son esas visiones que tiene de Jauja, porque dice, muchas veces la he visto, diferentes facciones, a veces desaparece, dice, mas desaparecían sus mágicas visiones. Ha visto entre las brumas, ha visto en lontananza, es decir, son esas iluminaciones que van siendo el cebo para que el alma pueda ir avanzando, etapa iluminativa de los que ya están avanzados en la vida espiritual. Pero no se llega a la vía unitiva, como dijimos al principio, porque está en camino. De ahí que los primeros verbos sean en pasado, en pretérito perfecto, aoristo, es decir, una acción acaba de ir puntual, aunque no sabemos en qué momento de la historia, pero acaba de ir puntual, dependerá de la historia de cada uno. Salí, rompí, dije, quedé, surqué. Pero después aparece en presente, como habíamos dicho, busco la isla de Jauja de mis puertos, orzando. Que es difícil, hay tormenta, por eso va a decir en otras partes, ¿no? Que es un esfuerzo de 1000 años, de huracán y de bonanza, que surca rabiosas aguas, que tiene que recorrer la traidora pampa que el sol limita, con buena cara al tiempo malo, con hambre, con motines de la tripulación, con atracción de las sirenas que desde la orilla lo llaman, ¿no? Como son todas el llamado de la carne, y sin embargo todo eso lo tiene que ir
superando para poder llegar en algún momento a Jauja. Y finalmente, la última estrofa antes del envío final. Busco la isla de Jauja de mis puertos orzando, dichando un solo dado mi vida y mi fortuna. La he visto muchas veces de mi puente de mando al sol de mediodía o a la luz de la luna. Ahora ya va diciendo la he visto muchas veces. Al comienzo del poema dice que la he visto entre las brumas. Ahora va avanzando en la vida espiritual y dice la he visto muchas veces de mi puerto de mando. Mis galeotes de balde me lloran. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Podemos interpretar los galeotes como las pasiones, como los afectos, ¿no es cierto? Ni les perdono el remo, ni les cedo el timón. Este es el viaje eterno que siempre comenzando, pero el término incierto canta en mi corazón. El término incierto. En el manuscrito había escrito primero el término cierto, es decir, la certeza de que se llega, y después le remarcó incierto, porque le dio prioridad en el poema a la incertidumbre del momento en que se llega, pero coexiste la certidumbre de que se llega con la incertidumbre del momento en que se llega. Bien, entonces Jauja es una isla, la isla afortunada a la que se accede después de un largo viaje, pero que es la vida de ultratumba, el reino de los cielos para los cristianos, pero con analogía con las islas de los bienaventurados del mundo clásico. Pero también dentro de la obra de Castellani, Jauja es el paraíso, por supuesto, como reino de los cielos, pero también es la iglesia. Y con esto ya voy cerrando, porque es la iglesia, en un libro que se llama Marianillo de Birli Birloque, que es una obra compleja, pero él quiere demostrar allí, como refutando o dando explicación a un problema que el mismo Quiteo se planteaba, de cómo explicar que la iglesia realmente es fundada por Jesucristo. Entonces él lo que va haciendo es demostrar que, digamos, que la iglesia católica es la verdadera, y dice que la iglesia es como la isla de Jauja. Todo el mundo sabe que está ahí, aunque algunos niegan que Jauja sea Jauja, y va describiendo la isla de Jauja, pero en relación con que es la iglesia, no solamente la iglesia triunfante, sino la iglesia también militante. Y justamente, ¿por qué es la iglesia? Porque si Jauja también es el paraíso, en el paraíso terrenal, Adán y Eva tenían que completar, digamos, hacer su camino de perfección para después llegar a la visión beatífica. Y expulsados del paraíso, una vez expulsados del paraíso, el espacio apropiado para que ellos alcanzaran la visión de Dios, que era el paraíso, va a ser reemplazado por la iglesia. La iglesia va a ser entonces el espacio en el que nosotros tenemos que tratar de alcanzar esa visión, pero con los auxilios, el auxilio por supuesto de la gracia, pero administrado por la iglesia a través de los sacramentos. Por eso va a haber todo un campo, digamos, una parte de la obra de Castellani, donde se pone a demostrar esto, que Jauja es también la iglesia. Entonces Jauja es la isla, Jauja es el paraíso, Jauja es la iglesia, en tanto nos tiene que auxiliar para poder acceder al reino de los cielos, pues no se llega por la propia voluntad, solamente porque yo quiero ir, sino que necesito esos auxilios. O sea que está todo, digamos, esto relacionado en el conjunto de la obra. Bueno, finalmente entonces ahora para cerrar, volvemos a decir que Jauja es una imagen plástica sumamente eficaz en el conjunto de la obra de Castellani. Podemos decir que es el tema central. Castellani había dicho, cuando analiza la obra de Paul Claudel, que el escritor que no tiene preocupaciones religiosas es un escritor de mediocridad intelectual. Porque todo gran autor tiene una preocupación religiosa. Todo gran escritor tiene una preocupación religiosa, ya sea afirmativa o negativa, ya sea de exultación, de gozo por la unión con Dios, como San Juan de la Cruz, o de búsqueda, de tortura, porque hay una ausencia de lo sobrenatural. Pero tiene que estar la preocupación. Podemos decir que en Castellani está lo religioso como una obsesión, la obsesión de mostrar a sus contemporáneos cómo se accede a ese espacio, y cómo este mundo no es solamente un lugar de paso, de este mundo hay que hacer también una imagen de la iglesia. Por eso la jauja terrena no es algo totalmente negativo, es decir, hay que hacer de este mundo un espacio que a imitación de la Jerusalén celeste sea un lugar digno para tránsito hacia la jauja celeste. En Castellani entonces, una buena porción de su obra aparece la jauja con sentido negativo, donde él denuncia, señala y trata de corregir los errores del hombre moderno, y otra porción donde señala el modo de acceso
al reino de los cielos en un recorrido espiritual que vamos a llamar místico. Por eso el poema Jauja sería la obra central y toda la obra de Castellani de algún modo va relacionada, como si este fuera el centro que irradia hacia el conjunto de su obra. No temas, la verdad es volvedora. Cristo vuelve, dice Castellani, es el gran dogma, y para saber si una persona es verdaderamente creyente hay que preguntarle, ¿Cristo vuelve? Y de esa respuesta va a depender su posicionamiento en el mundo, su cosmovisión. Bueno, habría mucho más para decir, esto es muy rico. Espero que la síntesis haya sido adecuada, porque como digo, es tanto para decir que por ahí el recorte me puede haber quedado a lo mejor un poco parcial, pero si no, bueno, está el libro, si quieren completar y tener esta visión más profunda, ¿no? Y que llevó bastante tiempo realizarlo, no es muy largo. Y sí en el libro agregué, en la edición, lo que fue el seminario de licenciatura, que era el pensamiento poético de Castellani, es decir, su concepción del arte, de la poesía, de la labor del escritor, y está agregado como anexo al final. Bueno, yo termino con esto, espero no haberlos cansado, y si hay alguna pregunta estoy dispuesta. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Liliana, por tu generosidad y tu tiempo. Así que abrimos ahora un pequeño espacio para preguntas, para consultas, para algún aporte, si es que los que nos han acompañado durante esta conferencia tienen algo para decir. Sí, Ramiro, habilita tu micrófono y hacelo directamente. Bueno, buenas noches. No sé si ahí me escuchan bien. Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo quería consultarle con esto de salir del mundo conocido, de su zona de confort, me recordó a lo que es el itinerario del héroe de Joseph Campbell, al periplo, al monomito. Y también había mencionado esta similitud con las historias de Homero y de Virgilio. Y entonces, usted lo mencionó como un poema narrativo, pero también podría llegar a considerarse un poema épico, ya que tiene todas estas similitudes. Claro, lo que pasa es que para ser poema épico, digamos, le faltarían elementos. Por eso yo lo considero un poema narrativo, pero sí trabajo dentro de mi investigación está el poema Jauja como un itinerario heroico, de manera que el itinerario del héroe que vos has señalado también lo trabajo porque es el primer nivel de lectura. El primer nivel de lectura es de alguien que sube a un barco, que sale, ¿no es cierto?, a hacerse a la mar y tiene que llegar a una isla, y entonces tiene una serie de vicisitudes a lo largo de ese viaje. Y algunos paran en algunas islas o en algunos puertos que semejan el itinerario de Homero, por ejemplo, de Odiseo en la obra homérica. Las sirenas, las distintas, digamos, vicisitudes, el barco que puede hacer agua, la tormenta. Entonces, el primer nivel de lectura es ese, un itinerario heroico, con su vocación o llamado, porque si sale es porque alguien lo ha llamado, y lo que lo ha llamado es esa imagen de una jauja a la que le apetece ir. Hay una preparación, porque él dice pinté verde los cascos, los remos de Minio, se ve que ha estado buscando en los libros de Plutarco, Estrabón y de Plinio, ha estado buscando, pero no le han servido, porque está investigando sobre jaujas, no le sirven. Es decir, que hay toda una preparación, una despedida y una salida a la acción. O sea que toda esa parte es bien equiparable al itinerario heroico. Después, por supuesto, el vencimiento de los obstáculos del entorno físico, del mar, ¿no es cierto?, del barco, o de sus compañeros, los galeotes que se quieren rebelar, el hambre, todas esas dificultades, y finalmente suponemos que llegará una suerte de descenso a los infiernos, si queremos, y finalmente llegará a destino que no se da en el viaje. Pero esa es la primera lectura. Y sobre ese itinerario heroico, ese desplazamiento físico por el espacio, tenemos el itinerario espiritual. Por eso me viene muy bien la pregunta, Ramiro, porque justamente ahí estaría la alegoría, digamos, lo que en un plano literal, ¿verdad?, nosotros vemos como simplemente un recorrido en barco hacia una isla,
tiene una significación en otro plano, en el alegórico, que todo eso representa un itinerario espiritual, ¿verdad? Y por eso ahí vemos entonces la etapa de preparación de la cesis, de la vía purgativa, después la vía iluminativa, entonces como correlato, digamos, del itinerario físico, recorrido físico del espiritual. Ese sería el campo de lo alegórico. Lo mismo que la alegoría de la barca, ¿no es cierto? Que si bien nosotros tenemos en el mundo clásico el recorrer los mares procelosos, o sea, tormentosos, tenemos también la imagen de la barca en la cultura cristiana, ¿verdad? La barca de Cristo que representa a la iglesia, con la tormenta que la quiere hacer zozobrar, etc., ¿no? Entonces, hay varios niveles, podemos decir, de alegoría. Pero sí, Ramiro, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, ese sería como el primer nivel de lectura, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas Bueno. gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Andrea Greco tenía una pregunta, no sé si querés hacerla de viva voz. Sí, no sé dónde está. ¿Está en el chat? No, no era una pregunta, sino simplemente un comentario que la contraposición que hace Liliana entre Castellani como poeta de la esperanza con los poetas de la desesperanza que han pululado en el siglo XX, la verdad que es preciosa. Bueno, muchas gracias. Y, ahí, bueno, yo me serví de pensamiento de George Steiner, que dice que se han acabado los inicios luminosos, como había antes los manuscritos, ¿verdad? Con esas iniciales miniadas, porque se ha acabado el fin. Por lo tanto, si no hay idea de a dónde vamos, también los inicios se han cerrado. Y entonces la idea es esa, que Castellani empieza con un yo bien, podemos decir un yo salir, podemos decir bien luminoso, podríamos miniarlo todo y decir, salgo, y si salí es porque tengo a dónde ir, ¿no? Distinto a esa imagen del laberinto, ¿no es cierto?, que no hay salida. Acá es yo salí, me subí al barco y sé para dónde voy, sé lo que busco y quiero. Entonces realmente es una imagen de esperanza, y como dice Castellani, las imágenes son el sostén de la esperanza. Y dice Castellani, que también lo pongo en el trabajo, que el mundo moderno ha ido quitándole al hombre moderno, las imágenes de la vida futura. Como que no hay nada que esperar, como que no hay nada más allá, que hay que quedarse de este lado. Y es eliminando las imágenes de la vida futura, aquello en lo que tenemos que poner nuestra esperanza, ha hecho que uno se olvide de qué tiene que esperar. Y es lo que en el nuevo gobierno de Sancho, Sancho dice que al hombre se le han quitado todas las grandes preguntas, el para qué, el por qué y el hacia dónde. Y estamos como encerrados en la inmanencia. Al quitarle esas preguntas al hombre, por lo tanto, se pierde justamente esta idea del más allá, que es lo que debería preocuparnos, ¿no? El para qué, el por qué, el hacia dónde. Bueno, por eso Castellani podemos decir que es un poeta de la esperanza, a pesar de que algunos dicen que es un poco pesimista, pero él dice que sí, pues, puedo ser un gran pesimista, pero no es pesimista, está mostrando la realidad como es simplemente. Uno le abre el diario y el pesimismo le gana, pero no se queda en la nota pesimista, ¿verdad? Él siempre va dando soluciones. Bueno, acá alguien levantó la mano también. Sí, antes de esta intervención, habían preguntado qué intervención tiene o cómo participa en la trama de Jauja Camperas. No sé si... Bueno, por ejemplo, lo que yo tomé de Camperas es, en primer lugar, que toda la obra de Castellani, aún esos cuentos o fábulas, siempre tienen una visión trascendente. En algunas ustedes van a encontrar una crítica social al comportamiento humano, porque la particular de la fábula es que, poniendo como personajes animales, lo que se hace es reflejar la conducta del hombre, con sus vicios y con sus virtudes, ¿verdad? O sea, lo central es la conducta humana. Las fábulas tienen una intención moralizante, pero siempre gana esta idea, ¿no?, de cómo debe ser la conducta humana. Por eso en la obra de Castellani en general se puede hacer la misma lectura de los niveles de lectura aplicables a la Biblia, a los sentidos bíblicos. El primero, que es el literal, lo que dice el texto, pero también después el nivel tropológico, es decir, lo que hace a la conducta humana, el moral, y el escatológico, porque siempre está señalando la trascendencia.
Y particularmente el que a mí me gustó mucho y también lo cito es el de la tortuga que se sale de la caja, ¿no? Y dice, yo te juro, Señor, que me haré santo, ¿no? Con ese tesón de la tortuga que se salió de la caja y que él no sabe cómo hizo, pero con ese tesón dentro de la tortuga también yo me haré santo. Ese tesón de seguir buscando, de seguir adelante, de seguir remando, por más que haya tormentas, porque hay un fin, hay un ideal. ¿Cuál es ese? Hacerse santo. Y llama la atención porque era muy joven Castellani cuando escribe particularmente esa fábula, y ya tiene muy clara la idea, ¿no?, de que la santidad es un camino difícil. De hecho, en el Marianillo Birbilo, que es muy gracioso porque dice que hay muchas empresas de turismo que te quieren llevar a Jauja, y que hay que tener cuidado con aquellos que te hacen creer que llegar a Jauja es fácil. No, de entrada hay que decirle a la gente que a Jauja es difícil de llegar, que llegan pocos, hay que hacerles más bien difícil que fácil la idea de Jauja. Después en el camino vamos andando, pero de entrada hay que decirle no, no es que vamos así nomás, ¿no? Y eso está muy bien en la fábula de la tortuga. Pero en general es que en toda su obra está señalando conductas, y siempre son conductas que trascienden digamos, lo temporal y apuntan al nivel de interpretación, que es el nivel que llamamos anagógico, es decir, hacia la vida futura, la idea de que estamos en este mundo hacia la vida futura. Por ejemplo, la fábula Estar contento, que es lindísima, que estar contento es estar contenido, el saber soportar las dificultades, el saber soportar digamos, el estar en un mundo que limita, pero con la esperanza de que algún día voy a poder ir al río eterno, que es la vida eterna, digamos, al mar, el poder volver al mar, ¿no? Este pez que quedó encerrado en una laguna y era un pez de río, y tiene esa esperanza de que en algún momento va a poder retornar a ese río, es otra imagen de la vida eterna. Es decir, que uno siempre va a ir encontrando, aún en los relatos que sean más sencillos y más aplicables a la conducta moral, una dimensión anagógica o escatológica, que es a la que él apunta en definitiva, ¿no? Porque nuestra conducta en este mundo es de la que va a depender el resultado futuro. Por eso también se puede encontrar en Camperas esto. Sí. Bueno, ahí ha levantado la mano Oscar Tapia y después María Delia Buisel también quería intervenir. Bueno, sí, Oscar, por favor, habilita tu micrófono. Sí, está habilitado el micrófono. ¿Cómo le va, profesora? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias. La felicito por la charla. Bueno, me encantó porque me acercó de una manera generosa al autor y a su obra, cosa que yo no conocía, y veo que, escuchándola a usted, cómo cobra dimensión la obra del padre Castellani. La pregunta mía es demasiado muy terrena. Es, con semejante obra, con semejantes contenidos, ¿por qué la obra de Castellani no está entre los libros más vendidos, no digo tanto en el circuito comercial, sino consultado, leído, criticado, aplaudido, defenestrado incluso? Sí, directamente lo desaparecieron. claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué es esto? Bueno, cuando yo empecé a hacer la investigación, porque en realidad este trabajo es una tesis de licenciatura en una universidad, ¿verdad? Dentro de la carrera de letras. Entonces, tenía que buscar el marco de contexto literario, contexto de la generación a la que él pertenece, y también su aparición en los manuales o en los libros de literatura. Aparecen, no mucho, algunas menciones escasas, generalmente como ensayista, dentro del periodismo, se olvidan de su fase, digamos, su aspecto de novelista, pero en su momento fue una persona muy reconocida por sus contemporáneos. De hecho, él es personaje en la novela Sobre Héroes y Tumbas de Sabato, es el personaje, el sacerdote que aparece, es él. Aparecía su obra, por ejemplo, en muchas antologías. Yo he encontrado manuales de la escuela primaria donde aparecían las fábulas, algunas de las fábulas camperas. Es decir, era más o menos conocido en el mundo literario, bastante.
Pero después sí, es verdad, se lo ha ido dejando de lado por razones extraliterarias, no porque no tenga valor literario. Pero es como, la obra de Castellani es como la semilla de mostaza, ¿no? De la parábola de nuestro Señor, que es muy pequeña, pero que después se hace un árbol muy grande al que vienen a anidar todos los pájaros, y tiene muchos lectores, tal vez por otros circuitos, pero también estamos quienes hemos tratado de incorporar al ámbito académico. Por eso hago una tesis en una universidad estatal, y de hecho yo personalmente en mis clases de literatura lo pongo, aparece en mis programas de estudio en nivel secundario o superior, tienen que leer a Castellani mis alumnos. Si también uno lo va abriendo al canon y lo va incorporando en la docencia, entonces todos los docentes tenemos que hacer esto. No está en el manual, lo pongo yo. No aparece en la lista de obras sugeridas, yo lo agrego. O sea, nosotros abrimos el canon. Pero si es una obra, digamos, su obra está siendo cada vez más leída. Pero no podemos pretender en este momento, ¿no es cierto?, que Castellani aparezca en los circuitos literarios oficiales. De hecho, el mismo Castellani, en Su Majestad Dulcinea, un personaje hablando de otro, dice, no voy a decir que sea aplaudido por las multitudes, hablando de un poeta, ¿no?, dentro de la obra. Eso sería mala seña y como una condena, dice. Sería mala seña en este momento. En este momento ser aplaudido por las multitudes sería mala seña y como una condena. Bueno, yo creo que está bien. Y después, por ejemplo, Rodolfo Braselli, este periodista mendocino que le hizo una entrevista el año anterior a la muerte de Castellani, dice, ¿por qué Castellani, nos damos el lujo de que Castellani sea desconocido? Dice, será porque no ha almorzado por televisión, dice él. No ha ido por esos circuitos, vamos a decir, de los medios. Pero sí tiene cada vez más lectores a nivel internacional, se están editando libros, por ejemplo, en francés, en Francia se están haciendo presentaciones de sus libros, traducciones. Sabemos que en España el que lo ha difundido mucho, un gran entusiasta, es Juan Manuel de Prada. Es decir, que va ganando lectores, y a medida que este tipo de actividades, como el Instituto Padre Castellani, que publican la obra, y bueno, tratamos de algún modo de difundirlo, y yo creo que va en camino. En una parte de mi trabajo lo ubico en su contexto generacional, y hago un cotejo entre Borges y Castellani, ¿no? Un poco como que el poeta que quedó como poeta nacional fue Borges, pero en realidad para mí sería como el impostor con esas simetrías que le gustaban tanto a Borges, quedó él en lugar de tal vez de Castellani, pero cada uno tiene sus propios lectores, ¿no? La obsesión de Borges es por una inmanencia, la de Castellani por la trascendencia, y hay ciertos paralelismos que podemos establecer entre ellos y pertenecen a la misma generación literaria. Bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero sí aparece más de lo que uno cree a veces en antologías o en selecciones de obras. Por ejemplo, en antologías de cuento policial aparece siempre el caso de Ada Terry o La Mosca de Oro, la selección que hizo Rodolfo Walsh, la de Bajar Lía. En los años 90 una serie de obras literarias que hace la Secretaría de Cultura de la Nación incluyen obras de Castellani. Bueno, y así. Pero más bien el trabajo me parece que es por una vía, podemos decir, alternativa o paralela, ¿no es cierto? Circuito paralelo literario. Gracias, profesora, muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar y por acompañar. María Delia, no sé si querías hacer algún aporte o una pregunta. Sí, ahí la veo. Tendría que prender el micrófono, Delia. María Delia, no sé si está hablando porque no alcanzó a ver su... Tienes que prender el micrófono, Delia. Me parece que está bien. Ahí está. Sí, Ahora no. sí. Hola, ¿cómo te va, Liliana? ¿Qué decís? Estoy muy contenta de haberte escuchado y te felicito por la coherencia, la unidad de tu conferencia, y sobre todo porque me parece que has encontrado el símbolo que le da unidad a toda la obra de Castellani, porque realmente es un escritor con una coherencia muy grande,
por sus preocupaciones, por la visión trascendente, y busca muchas formas, muchas modalidades, muchas y símbolos distintos, pero me parece que el de Jauja es el que unifica toda la obra. Y segundo, mientras vos estabas hablando, yo estaba pensando en la diferencia del itinerario de Jauja con el laberinto. Y justo vos hablaste de eso, así que me solucionaste un problema, porque estaba pensando la diferencia que había entre esto y la forma, el modelo del laberinto, ¿no? Bueno, era eso nada más, y te agradezco mucho y muchas gracias por lo que nos has dicho a todos y nos has enseñado. ¿No? María Delia. Bueno, adiós. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Romina algo había dicho en el chat y ya... Sí, simplemente pone ahí que me agradece y que le ha gustado escuchar. Bueno, muy bien, Romina, me alegro entonces que haya servido. Bueno, la verdad que ha sido muy enriquecedora tu exposición, Liliana, y como ha sido de seria tu investigación. Y recién mientras estabas respondiendo a Oscar Tapia, que es un gran amigo, un profesor del Colegio San Francisco Javier, muy inquieto él por la formación, por las lecturas, por conocer cada vez más, me pareció súper adecuada tu respuesta con el granito de mostaza, ¿no? Porque ciertamente, como recién en el chat comentaba Martín Villalba, Castellani así muy tranquilo, muy como quien no quiere la cosa, está siendo traducido en croata. Nos pidió autorización al padre Carlos Biestro, que es el que tiene los derechos de autor, de traducir las obras de Castellani, y en Brasil también algunos sacerdotes manifestaron su interés por utilizarlos para ejemplificar con las fábulas y con algunos otros materiales y contenidos de sus obras, algunos catecismos de un colegio, de una red de colegios, así que Castellani se va asomando despacito, se va revalorizando. Por supuesto, no todo lo que nosotros quisiéramos, como cuando el Monseñor Cuarrachino lo presentaba en la Biblioteca Nacional hace tiempo, allá en Psicología Humana, hace ya unos cuantos años, pero sí creo que vuelve a tomar fuerza en el público juvenil, hasta adolescente, diría, y bueno, no por nada el instituto, a través de Editorial Jauja y de Editorial Vórtice, ha vuelto a poner a disposición de todos las fábulas camperas, y son, digamos, como el caballito de batalla de la obra de Castellani, y también de cierta manera un inicio en su obra para muchas generaciones, ¿no? Sí, sobre todo cuando uno quiere llevarlo a los más chicos, ¿no es cierto? Que los niños empiecen a leerlo, porque es complejo Castellani, ¿no? Sobre el estilo hay tal vez en algún momento algo que conversar. Al principio uno le cuesta un poquito acomodarse al estilo de Castellani, ¿no? Pero una vez entendido el modo que usa de la ironía, cómo va mezclando registros y que tiene una gran cultura detrás, y uno tiene que andar, ¿no es cierto?, averiguando quién es este que nombra acá, qué es aquello, o sea, se van abriendo puertas. O sea, Castellani es ese autor universal que, como los grandes escritores, no se centra en sí mismo, no queda, digamos, enredado en su propio discurso, sino que va abriendo puertas al conocimiento, y uno, a medida que más lea Castellani, más conoce del saber en general, ¿no? Te lleva a los filósofos, te lleva a Santo Tomás, te lleva a la Sagrada Escritura, te lleva a las grandes obras de la literatura universal, porque ha leído a todos los grandes escritores. Castellani tiene una cultura vastísima, y además los ha leído en sus lenguas originales, ¿no? Ha leído a los franceses en francés, a los ingleses en inglés, es decir, y tiene un gran conocimiento de la literatura, y entonces es muy enriquecedor para que uno, siguiendo el camino de Castellani, pueda crecer culturalmente.
Y después siempre esto, ¿no? Como el interés de él es sobre todo desde su ministerio sacerdotal, porque es escritor, es teólogo, todo, pero es sacerdote. Y su ministerio es lo que guía toda su obra. Siempre vuelve a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es una de las obras que más lee, comenta, repite, ¿no? Tanto desde el Apocalipsis como los Evangelios, las parábolas le gustan mucho, ¿no? Las parábolas las recrea. Y entonces, bueno, vuelve siempre ahí. Entonces, bueno, es una vía para el conocimiento de todo lo importante, ¿no? Los grandes autores. Bueno, pero es un poco complejo a lo mejor al principio o para los chicos, los más chicos, pero yo creo que a partir de un tercer, cuarto año de la secundaria ya se lo puede leer. Una hermosa puerta o una puerta argentina y con lenguaje argentino para la tradición, para contactar con la gran tradición occidental, ¿no? Y de la Iglesia. Sí, por supuesto, sí. Porque aparte él va, digamos, retoma a los grandes autores representativos, por ejemplo, en la Argentina, él recrea a Martín Fierro, aparece mucho, ¿no? Los clásicos, podemos decir, nuestros. Después tiene el Quijote, por supuesto, te lleva al Quijote con su trilogía cervantina. Te lleva a Chesterton, te explica a Claudel, pero también a los llamados poetas malditos, un gran admirador de Baudelaire, por ejemplo. Uno puede entender a Baudelaire leyendo a lo que Castellani dice bueno, va iluminando, y a veces no es porque haga una muy profunda síntesis o explicación, sino a veces son ideas, a veces, ¿no es cierto? Deja una iluminación, deja una idea, un comentario sabroso sobre algún autor, y que es clave para la interpretación de ese autor, ¿no? Con una idea que dejó. Por ejemplo, yo encontré en un momento que él decía, la crítica literaria era a raíz de otra obra, pero dice, ese poeta bufano de ustedes es más importante que Verlaine, por ejemplo, o Valéry, o los escritores, es más importante para nosotros los argentinos. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje para nosotros. O sea, un elogio de Bufano como escritor universal, pero que es importante para nosotros. Entonces, esa reivindicación también de lo propio, no por un chauvinismo, ¿no? Sino porque si uno no conoce lo propio, no ama lo propio, amar la patria es el amor primero, no puede amar a Dios al que no ve. Entonces tiene esa, digamos, esa referencia a la propia tierra y sobre todo mucho a su tierra natal, que es la Reconquista, la zona del Chaco santafesino, que se ve bien en Camperas, en la Historia Norte Bravo, en tantas obras en las que hay una recreación de esa región, ¿no? Sobre todo la región de su infancia. Sí, así que bueno, hay que conocer también de la vida de él, varias cositas para poder entenderlo. Bueno, un poco eso es la idea de estas conferencias que hemos podido mantener con alguna regularidad porque se interrumpieron el mes pasado por algún problema que tuvo nuestro querido Sebastián Randle, que era uno de los expositores que estaba prometido para una de estas conferencias, pero bueno, por razones de salud de su esposa no pudo estar, así que bueno, interrumpimos un poco el congreso. Y bueno, y renuevo el agradecimiento para vos, Liliana. Ya estamos en un horario bastante avanzado como para despedirnos. Y te agradezco muchísimo tu disposición, tu amabilidad de siempre. Y bueno, las profundas reflexiones y conceptos que has tenido en esta intervención tuya en el Congreso de Castellani. Esperemos retomar estos encuentros el año que viene. Ya estamos bastante avanzado el año como para prometer una próxima conferencia el mes que viene, que ya todos estamos tratando de cerrar el año. Así que bueno, veremos cómo nos encuentra el año que viene tratando de difundir a este gran autor. Y bueno, y hacer un poquito lo que vos has continuado y sembrado en esta conferencia, que es suscitar el interés, poner en valor un aspecto muy importante de su obra, como decía recién María Delia, ciertamente Jauja es como una luz ahí, un faro dentro de su obra, es síntesis, si se quiere, de muchas de las cosas que él dice en distintas obras.
y Por eso la idea es manifiesta que es la clave de lectura, es decir, la llave, con una clave, es una llave. Es una llave, ciertamente, ¿no? Porque también en muchas obras uno ve, en Kierkegaard especialmente, pero digo, en muchas obras uno puede ver ese itinerario mentis que él iba manifestando, ¿no? Y que a tantos, digo, a mí personalmente a los 16 años empecé a leer alguna cosita de Castellani y me fue abriendo y abriendo el interés hacia la filosofía, hacia la psicología, la política, bueno, y creo que ha sido el camino de muchos que tal vez no estén hoy aquí presentes en esta conferencia, en esta conexión, pero ciertamente se encuentran en todo el país y en muchos lugares del mundo también. Así que bueno, te renuevo el saludo y el agradecimiento.